Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y continuamos con el vídeo de Power BI. Recuerden que me ayudan mucho si se registran o se suscriben, mejor dicho, a mi canal. Bueno, lo que habíamos hecho era instalar el Power BI y nos habíamos quedado en esta pantalla. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es importar una hoja de Excel para trabajarla con el Power BI. Entonces, vemos que tenemos aquí un icono donde podemos pinchar para importar tablas de Excel o también podemos irnos al botón obtener datos y pinchar en el icono este de Excel. ¿Vale? Entonces cuando hacemos esto se nos abre una ventana para que importemos o cojamos un archivo de Excel que tengamos con una base de datos o con cualquier hoja de cálculo donde tengamos datos. Vale, entonces seleccionamos la hoja de datos, la base de datos o el archivo de Excel y le damos a abrir. Esperamos un poquito a que se vaya importando y que se vaya conectando con la hoja de Excel y cuando ya la ha importado, pues lo que nos pregunta es cuáles son las hojas que queremos importar. Vale, en este caso vamos a importar la hoja clientes, la hoja artículos y la hoja ventas. Vale, una vez que tengamos estas tres hojas seleccionadas, le damos a cargar. Bueno, una vez que se nos cargan, ya tenemos en este lado de aquí, en esta parte de aquí, tenemos las tres hojas que hemos importado: artículos, clientes y ventas. Les voy a enseñar cómo es la base de datos, cómo es la hoja de Excel, para que se hagan una idea. Bueno, yo tengo aquí una hoja con los nombres de los clientes, son nombres inventados, o sea que los datos me los he inventado sobre la marcha y si hay algún parecido o alguna coincidencia, solo eso, una coincidencia. Vale, entonces tenemos una hoja de clientes con datos de cliente, es decir, el código del cliente, el nombre, dirección, teléfono, población, etcétera. Luego tenemos una hoja con los artículos, que también son inventados. Bueno, son artículos que existen, pero que son de prueba. Tenemos una base de datos donde tenemos código de artículo, nombre de artículo, precio, descripción y precio de venta al público. ¿Vale? Y luego tenemos una hoja de ventas donde hay registradas una serie de ventas. Cada línea sería una venta, con una venta que se hizo en una fecha, con un código de venta, con un código de cliente que está relacionado con los códigos de clientes de aquí y con un código de artículo que está relacionado con los códigos de artículo de la hoja artículo. Vale, entonces, lo que hemos importado ha sido la hoja artículos, la hoja clientes y la hoja venta. Entonces, si nos vamos a este botón de aquí que estoy señalando, que es donde pone modelo, si pinchamos ahí, nos aparecen las tablas y el Power BI o Power BI, como lo quieran llamar, por su cuenta y riesgo, sin yo decirle nada y teniendo en cuenta los tipos de datos que había, pues ha relacionado algunos tipos de datos de las tres tablas. En este caso, si pinchamos aquí en esta línea que aparece entre estas dos tablas, pues se carga la relación y nos dice que en ventas el campo código de artículo lo está relacionando con el código de artículo de la tabla artículo, ¿vale? Y asimismo ha hecho con la tabla ventas, con el código cliente, también lo ha relacionado con el código de cliente de la tabla clientes. Vale, entonces, esto lo que nos hace es que podamos trabajar ya con las tablas relacionadas. Esto para hacerlo en Excel, sin utilizar Power BI o Power Pivot o alguna de estas herramientas modernas de Microsoft, pues tendríamos que usar funciones buscar V o funciones SI y anidadas y tal.
y esto ralentiza mucho los cálculos, las hojas de cálculo. Entonces, lo bueno que tenemos con Power BI es que todo este proceso se realiza mucho más ágil e incluso podemos utilizar hojas de muchísimos registros y las va a trabajar mucho más ágil que si fuera Excel básico, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a este botón, que es donde estábamos, bueno, en este botón es donde están las tablas, en el botón este de datos, aquí simplemente están las tablas con los datos sin ningún tipo de filtro. Y luego en el otro botón que pone informe, pues aquí es donde podemos nosotros empezar a trabajar con las tablas un poquito más en serio. Vale, entonces podemos irnos aquí a este iconito que pone tabla y nos aparece un cuadrito ahí donde podemos insertar una tabla. Vale, nosotros le damos el tamaño, luego también le podemos dar formato y otras características. Y en principio, en esta parte de aquí, le vamos a decir qué datos queremos ver en esta tabla. Entonces, fíjense que es bastante potente esto, porque yo, por ejemplo, le puedo decir, mira, yo quiero que me digas de cada venta la cantidad y la fecha. Pero además quiero que me digas el nombre del artículo y el nombre del cliente. Con lo cual ya estoy utilizando la relación entre las tablas. Estoy haciendo registros donde si no estuvieran relacionadas las tablas no podría ser esto. Y como se fijan, si se fijan, aquí tendríamos ya una tabla donde aparece la cantidad, el año, el trimestre, el mes, el día, el nombre del artículo y el nombre del cliente. Vale, todo esto lo podemos colocar, lo podemos formatear y podemos hacer muchísimas cosas, como también hay un icono aquí que pone matriz, que es como si fueran las tablas dinámicas en Excel básico, que si pinchamos ahí, pues podemos agrupar, totalizar, etcétera, los valores. Pero vamos, esto ya lo haremos en otro vídeo. Simplemente en este vídeo quiero que se queden con lo que hemos hecho, que ha sido obtener datos, es decir, importar una tabla o una base de datos o una hoja de cálculo de Excel. Hemos importado 3 hojas de esa tabla, de esa hoja de cálculo, y hemos relacionado sobre la marcha, que de hecho nos la ha relacionado él automáticamente, el Power BI, y hemos podido sacar un listado que con Excel básico pues nos hubiera costado un poquito más hacerlo. Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo y próximamente iré subiendo más vídeos para seguir perfeccionándonos con todo esto de Power BI. Gracias.